Ok, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Voy a hablarles acerca de una norma en el Código Civil peruano, que es como la mayoría de normas que tenemos en el derecho peruano, absurda, pero esta es particularmente tonta, la he elegido para hacer un alegato acerca de una reivindicación del sentido común. ¿Sí? Venía conversando ahora en el bus con mi maestro, todo eso que está acá presente, que les hará a ustedes una charla en la tarde acerca de la barra brava, estoy seguro que será mucho más interesante que la mía, y me comentaba acerca de algo que yo tenía internalizado como una ley de la economía, que era que para que alguien sea más pobre, para que alguien sea más rico, alguien necesariamente tenía que hacerse más pobre. Evidentemente cuando estuve en Chicago y desde antes sabía que eso no era cierto, porque si eso fuese cierto la gente no contrataría. Esta idea, me comentaba el doctor Dersi enciclopédicamente en el bus, en el camino, es de Michel de Montaigne, que escribió en 1588 en uno de sus ensayos la siguiente frase: el beneficio de unos es el perjuicio de otros, que es de donde deriva la idea de que para que alguien se haga más rico, alguien necesariamente debe hacerse más pobre. Von Mises bautizó esta idea como el dogma de Montaigne, y esta idea ha calado profundamente en los sistemas jurídicos, en sus sistemas económicos y en la sociedad en general. Todo el mundo piensa, y es un poco la explicación del socialismo quizás, que cuando los ricos están mejor es porque los pobres están peor. ¿No es cierto? Nadie entiende que por una cuestión de aritmética, si en una economía se crece 10% y los ricos crecen 10% y los pobres crecen 10% también, la brecha de riqueza en cuestión de diferencia sí se ha incrementado, pero ambos están mejor. Karl Menger, padre de la escuela austriaca de economía, en su libro Principios de Economía, detalló con contornos nítidos lo que hasta ese momento era algo que la gente no entendía, y es por qué se produce el intercambio. ¿No es cierto? ¿Por qué la gente cambia un bien por otro? Y él dijo, muy sencillo, la gente cambia un bien por otro porque valora en más lo que recibe que lo que entrega. De lo contrario, no cambiaría. Hasta ese momento nadie había tenido la nitidez que tuvo Menger para decir eso, por más que desde Maimónides, los escolásticos, habían habido escuelas que habían diferenciado el valor subjetivo del objetivo. Menger tira abajo el dogma de Montaigne. ¿Por qué? Porque dice, si la gente cuando intercambia voluntariamente recibe algo que valora más de lo que da, ambos se están haciendo más ricos sin que uno sea más pobre. Entonces esta es la justificación para decir que ese dogma no funciona. ¿Okay? Y el valor subjetivo entonces sirve para sostener la base de la contratación como sistema que conduce a la eficiencia social. ¿Okay? La función de un sistema regulatorio civil, si es que debe haber un sistema regulatorio legal en materia de contratación, es promover la contratación. Cuando uno promueve la contratación genera que la gente reciba cosas que valora más, dando cosas que valora menos. Y si la gente hace eso es más feliz. Y si la gente es más feliz, estamos todos socialmente mejor. El dogma de Montaigne violaba eso y las normas del Código Civil no entienden eso a veces. ¿No es cierto? Tenemos que buscar que la sociedad pueda contratar de la manera más rápida y más barata posible. ¿No es cierto? No tenemos que hacer trabas para la contratación, tenemos que hacer sistemas que faciliten la contratación y nuestro código no hace eso. ¿Ok? Para esto voy a iniciar un poco haciendo un pequeño modelito, y es cuando la gente negocia, cuando la gente decide entablar una negociación. Y bueno, la gente decide entablar una negociación cuando cree que obtendrá una ganancia, ¿no es cierto? Ustedes, y esto es en todos los ámbitos, ustedes invitan a salir a una chica porque creen, o a un chico, porque creen que eventualmente obtendrán una ganancia, ¿no es cierto? Ustedes deciden comprarse un auto y ven, investigan acerca del carro, leen sobre el auto porque creen que obtendrán una ganancia de esa transacción. De otra manera, no se darían el tiempo para investigar. ¿Ok? Entonces la gente negocia cuando cree, ¿no es cierto?, a grandes rasgos sobre la información que tiene en un momento determinado, que la ganancia esperada, que está en la ecuación marcada como GE, es superior a los costos que esa búsqueda de información, esa negociación va a generar. ¿No es cierto? Ahora, este modelo es un poquito más complejo, porque a eso tenemos que añadirle la posibilidad de que el negocio no se celebre, ¿no es cierto? Yo puedo iniciar una negociación por la compra de una casa y decir, sí, los beneficios superan a los costos, pero un momentito, hay una probabilidad de que yo no pueda celebrar el negocio porque no tengo el financiamiento, porque la persona no quiere venderlo o por una serie de motivos. Entonces tenemos que incorporar esa variable de probabilidad a nuestro modelo.
que la probabilidad de que el negocio se celebre, ¿no es cierto?, que es P por ganancia esperada, sumada a la probabilidad de que el negocio no se celebre, que siempre se representa la probabilidad negativa por un 1, que equivale al 100%, menos P, la probabilidad de que no se celebre, por los costos que esta operación generaría, tienen que superar a los costos en su totalidad. Esta ecuación podría ser más complicada. Podríamos poner los costos recuperados, ¿no es cierto? Yo podría averiguar cuánto cuesta el metro cuadrado en una zona determinada donde quiero comprar una casa. Y ese costo me sirve para todas mis negociaciones, no solamente para una. ¿Ok? El modelo se puede hacer más complicado, lo estoy tratando de simplificar al máximo. ¿Ok? Un ejemplo brevísimo: imaginemos que existe una persona interesada en adquirir una casa porque lee en el periódico que se está vendiendo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente al día siguiente de la publicación va en busca de la casa. Lo que hace es pensar, oye, como acaban de publicarlo, la probabilidad de comprarle es bastante alta, porque todavía la gente quizás no la haya podido visitar. Entonces le asigna, por la base de sus ideas, un 90% de probabilidad de adquirirlo. Después, él tiene dinero y sabe que sus abogados, ¿no es cierto?, de repente tienen el estudio Bullard, que es un estudio caro, y dicen, bueno, me va a costar una cifra de 20 adquirir esto, pero me da confianza Bullard, ¿no es cierto? Y la ganancia esperada de la operación es de 40. Números al azar, estamos tirando números. Entonces, en ese caso es altamente razonable que esa persona vaya a buscar la casa y iniciar la negociación, porque la probabilidad que tiene es de 0.9 por 40, que es su ganancia esperada, sumada a la probabilidad de que no se logre el contrato, que es 1 menos 0.9, multiplicado por el costo, que es menos 20, es mayor a 20, que es el costo total, ¿no es cierto? Esta es la ecuación 36 menos 2, 34, superior a 20. Si este sujeto esperase 10 días, porque Bullard no le da una cita para explicarle qué tiene que hacer para comprar la casa, entonces su probabilidad baja al 10%. Y en ese caso, ya 10 días después no irá a ver la casa porque sencillamente él cree que no tiene sentido. En ese momento no se cumpliría la ecuación porque tenemos que el 10% de 40 sumado a 1 menos 0.10 por 20 nos da 4 menos 18, que es menor a 20. ¿Okay? Y en ese caso no iniciará las negociaciones. Entonces, las normas que se preocupan de la negociación, de la etapa previa a la contratación, ¿qué es lo que tienen que permitir? Tienen que permitir que la gente pueda acceder de manera más rápida, de manera más barata, a una estimación adecuada, ¿no es cierto?, según la información que tenga disponible, de su ganancia esperada. ¿Okay? Y para eso la invitación a ofrecer, que es un instituto, una categoría civil germánica, sirve como una herramienta de negociación. ¿Ok? Vamos a ver. Cuando la gente inicia una negociación, ¿no es cierto?, en lugar de lanzar una oferta, es porque no tiene todavía la información suficiente para saber si quiere contratar o no. ¿No es cierto? Y para eso tiene que hacer un análisis costo-beneficio para determinar cuál es la ganancia que va a tener. En ese caso, es decir, la gente inicia negociaciones cuando aún no tiene una estimación adecuada de su ganancia esperada. Y la herramienta de la invitación a ofrecer nos permite tener una estimación más adecuada de la ganancia esperada. ¿En qué consiste esta herramienta? En ir y decirle a alguien, oye, estoy interesado en que me hagas una oferta por este negocio, por esta casa, por este carro, por lo que fuese. Cuando ese sujeto nos hace una oferta, nos da una indicación acerca de cuál es la valoración que ese sujeto tiene del negocio. Y si se aproxima a la que nosotros teníamos, pues de pronto concluimos el contrato. Y si no, tenemos una señal, una primera información para seguir la negociación. ¿Ok? De otro lado, en ese caso lo que hacemos es decidir si tiene sentido o no formular una oferta. Y esto genera que los costos de transacción se disminuyan. Sencillamente yo invito a una persona a hacer una invitación a ofrecer, o invito a varias personas a hacer una invitación a ofrecer. ¿No es cierto? Yo quisiera vender mi auto y lo que hago es invitar a varias personas a que me hagan sus ofertas. Sobre la base de las ofertas que tengo, sé más o menos cómo está valorizado mi auto en el mercado y sé cuánto puedo esperar como ganancia. ¿Okay? Con esa información yo tengo una mejor aproximación a mi ganancia esperada y puedo tomar una decisión racional sobre la conveniencia de celebrar el contrato. Si yo hago una invitación a ofrecer por mi auto a varias personas y me ofrecen $2.000 por mi auto, yo creo que mi auto vale por lo menos $4.000, sencillamente no celebraré ningún contrato y sabré que para mí el auto me genera una mayor renta, una mayor utilidad estando en mi poder que vendiéndolo. ¿Ok?